La historia de José abarcando los capítulos 37 al 50 del libro de Génesis. Capítulo 37. José es vendido por sus hermanos. Este capítulo introduce a José, uno de los hijos de Jacob, Israel, a la edad de 17 años. Jacob amaba a José más que a todos sus otros hijos, lo que se manifestaba en una túnica de diversos colores que le había hecho. Esto generó un profundo odio y envidia en sus hermanos. La situación se intensificó con 2 sueños proféticos de José, en los que sus hermanos y padres se inclinaban ante él, lo que aumentó aún más el resentimiento. Un día cuando José fue a buscar a sus hermanos que pastoreaban las ovejas, ellos conspiraron para matarlo. Rubén, uno de los hermanos, intercedió para que no lo mataran, sugiriendo que lo echaran en una cisterna vacía. Sin embargo, mientras estaban comiendo, vieron una caravana de ismaelitas y Judá propuso que lo vendieran en lugar de matarlo. Así José fue vendido por 20 piezas de plata y llevado a Egipto. Para ocultar su crimen, los hermanos tomaron la túnica de José, la tiñeron con sangre de cabrito y se la llevaron a su padre. Jacob, al verla, concluyó con gran dolor que José había sido devorado por una bestia salvaje y guardó luto por muchos días. El capítulo concluye con la venta de José a Potifar, un oficial del faraón en Egipto. Capítulo 39. José y la esposa de Potifar. José es llevado a Egipto y comprado por Potifar. La narrativa destaca que Jehová estaba con José, lo que le permitía prosperar en todo lo que hacía. Potifar, al ver esto, lo nombró mayordomo de toda su casa, confiándole todas sus posesiones. La bendición de Dios se extendió a la casa de Potifar gracias a José. José era de hermoso semblante. La esposa de Potifar intentó seducirlo repetidamente. José se negó firmemente, argumentando que no podía traicionar la confianza de su amo ni pecar contra Dios. Un día, ella lo asió por la ropa, pero José huyó, dejando su ropa en sus manos. En venganza, la mujer lo acusó falsamente de intento de deshonra. Aunque Potifar se enfureció y puso a José en la cárcel, la Biblia reitera que Jehová estaba con José también en prisión. El jefe de la cárcel confió a José el cuidado de todos los presos, y José continuó prosperando bajo la bendición divina. Capítulo 40. José interpreta 2 sueños. Mientras José estaba en prisión, el copero mayor del faraón y el jefe de los panaderos fueron encarcelados. Ambos tuvieron sueños en la misma noche y estaban tristes por no tener quien los interpretara. José les pidió que le contaran sus sueños, afirmando que las interpretaciones son de Dios. El copero soñó con una vid con 3 sarmientos que producían uvas, las cuales se exprimía en la copa del faraón. José interpretó que en 3 días el faraón lo restituiría a su puesto. José le pidió que se acordara de él. El panadero soñó con 3 canastillos de manjares sobre su cabeza que eran comidos por aves. José interpretó que en 3 días el faraón lo ahorcaría. Tal como José predijo, sucedió. El faraón restituyó al copero y ahorcó al panadero. Sin embargo, el copero olvidó a José. Capítulo 41. José interpreta el sueño de faraón y es nombrado gobernador. 2 años después, el faraón tuvo 2 sueños perturbadores que nadie en Egipto pudo interpretar. 7 vacas hermosas y gordas fueron devoradas por 7 vacas feas y enjutas. 7 espigas llenas y hermosas fueron devoradas por 7 espigas menudas y marchitas. El jefe de los coperos se acordó de José y le habló al faraón sobre su habilidad para interpretar sueños. José fue sacado de la cárcel y presentado ante el faraón. José humildemente declaró que la interpretación vendría de Dios. José interpretó que ambos sueños significaban lo mismo, 7 años de gran abundancia seguidos por 7 años de hambre severa. Aconsejó al faraón que nombrara un hombre sabio y prudente para administrar y almacenar el grano durante los años de abundancia. Impresionado, el faraón reconoció el Espíritu de Dios en José y lo nombró gobernador sobre toda la tierra de Egipto, dándole autoridad, riquezas y una esposa egipcia, Asenat. José tenía 30 años. Durante los años de abundancia, José recolectó y almacenó grandes cantidades de alimento. Tuvo 2 hijos con Asenat, Manases y Efraín. Cuando los años de hambre comenzaron, Egipto tenía pan gracias a José, mientras que otras tierras sufrían. La gente clamaba al faraón, quien les decía: «Id a José y hacer lo que él os dijere». Capítulo 42. Los hermanos de José vienen por alimentos. Cuando Jacob se enteró de que había alimento en Egipto, envió a 10 de sus hijos, todos menos Benjamín, a comprar trigo. Al llegar a Egipto, los hermanos se inclinaron ante José sin reconocerlo. José, sin revelar su identidad, los acusó de espías y los puso a prueba, exigiendo que trajeran a su hermano menor para demostrar su honestidad. Los encerró por 3 días. Al tercer día, José les permitió ir, pero retuvo a Simeón como rehén. Ordenó que llenaran sus sacos de trigo y que el dinero de cada uno fuera devuelto secretamente en sus sacos. Los hermanos, angustiados, se lamentaron entre sí, reconociendo su pecado contra José. De regreso en Canaán, los hermanos contaron todo a Jacob, quien se angustió profundamente por la pérdida de Simeón y la exigencia de llevar a Benjamín. Jacob se negó rotundamente a dejar ir a Benjamín, temiendo que le sucediera algún desastre. Capítulo 43. Los hermanos de José regresan con Benjamín. La hambruna continuó, y la familia de Jacob se quedó sin alimento. Judá recordó la condición impuesta por el gobernador egipcio y prometió a Jacob que respondería por Benjamín con su propia vida. Ante la desesperación, Jacob finalmente cedió, instruyéndolos que llevaran un presente y el doble de dinero, incluido el que había sido devuelto, a Egipto, y orando por misericordia divina. Los hermanos con Benjamín regresaron a Egipto y se presentaron ante José. Al ver a Benjamín, José ordenó a su mayordomo que los llevara a su casa para comer. Los hermanos se asustaron pensando que serían acusados por el dinero devuelto, pero el mayordomo los tranquilizó y les entregó a Simeón. José llegó y los hermanos le presentaron su regalo y se inclinaron. José se conmovió profundamente al ver a Benjamín y tuvo que retirarse para llorar. Luego comieron separados y José le dio a Benjamín una porción 5 veces mayor que los demás, lo que los dejó asombrados.
Capítulo 44. La copa de José. José ordenó a su mayordomo que llenara los sacos de sus hermanos, devolviera el dinero en cada saco y secretamente pusiera su copa de plata en el costal de Benjamín. Al día siguiente, cuando los hermanos partieron, José envió a su mayordomo a perseguirlos y acusarlos de haber robado su copa. Los hermanos negaron el robo vehementemente, incluso ofreciendo la muerte para quien la tuviera y la servidumbre para todos. El mayordomo aceptó, pero solo exigió que el culpable fuera su siervo. La copa fue hallada en el costal de Benjamín. Los hermanos, desesperados, rasgaron sus vestidos y regresaron a la ciudad. Se postraron ante José. José les preguntó por su acción, y Judá en un emotivo discurso intercedió por Benjamín. Explicó la profunda conexión de su padre con el joven y el dolor que le causaría su pérdida, ofreciéndose a sí mismo como esclavo en lugar de Benjamín. Capítulo 45. José se da a conocer a sus hermanos. José no pudo contenerse más. Ordenó a todos que salieran de su presencia y lloró a gritos, revelándose a sus hermanos. «Soy José, ¿vive aún mi padre?» Sus hermanos estaban tan turbados que no pudieron responder. José los consoló diciéndoles que no se entristecieran, pues Dios los había enviado delante de ellos para preservarles la vida durante la hambruna. Les explicó que Dios lo había puesto como señor de todo Egipto. Les surgió regresar a su padre y decirle de su gloria en Egipto y traerlo a él y a toda la familia a la tierra de Gosén, donde serían intentados. José abrazó y lloró con Benjamín y luego con todos sus hermanos. La noticia llegó al faraón, quien se alegró y ordenó a José que enviara carros para traer a su padre y a todas sus familias, prometiéndoles lo mejor de la tierra de Egipto. José les dio regalos, a Benjamín una porción especial y víveres para el camino, advirtiéndoles, no riñáis para el camino. Los hermanos regresaron a Canaán y le dieron la noticia a Jacob. José vive aún y él es señor en toda la tierra de Egipto. Al principio Jacob no lo creyó, pero al ver los carros su espíritu revivió y dijo, basta, José, mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. Capítulo 50. Jacob y su familia en Egipto. Jacob parte con toda su familia hacia Egipto. En Beerseba, Dios le habla en una visión confirmando que no debe temer descender a Egipto, pues allí lo convertirá en una gran nación y lo hará volver. Jacob y toda su descendencia, un total de 70 personas, llegan a Egipto. José se encuentra con su padre en Gosén, lo abraza y llora largamente. Jacob expresa su felicidad. Muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. José instruye a sus hermanos sobre cómo presentarse ante el faraón, indicando que son pastores de oveja, para asegurar que se les permita habitar en la tierra de Gosén, separadamente de los egipcios. Capítulo 47. La familia de Jacob se establece en Egipto y la sabiduría de José en la hambruna. José informa al faraón sobre la llegada de su familia y presenta a 5 de sus hermanos, quienes confirman ser pastores. Piden permiso para habitar en Gosén debido a la hambruna en Canaán. El faraón accede, dándoles lo mejor de la tierra de Egipto. En Gosén, Remeses. José presenta a Jacob al faraón. Jacob bendice al faraón y le revela su edad, 130 años, describiendo su vida como pocos y malos en comparación con sus antepasados. José establece a su familia y los alimenta. La hambruna se agrava y José implementa un plan para el faraón. Primero compra todo el dinero, luego el ganado, y finalmente, cuando la gente no tiene nada más, compra todas las tierras de Egipto para el faraón, exceptuando las de los seguidas, en cambio de alimento y semilla. Establece la ley del quinto, donde una quinta parte de la cosecha pertenece al faraón. Jacob vive 17 años en Egipto, llegando a los 147 años. Sintiendo su muerte, le hace jurar a José que lo sepultará en Canaán, junto a sus padres. Capítulo 48. Jacob bendice a Efraín y Manases. José visita a su padre enfermo con sus 2 hijos, Manases y Efraín. Jacob declara que esos 2 hijos son suyos, como Rubén y Simeón, asegurando una doble porción para José en la herencia de Israel. A pesar de que Manases era el primogénito, Jacob, con sus ojos debilitados por la vejez, cruza sus manos intencionalmente y pone su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, el menor, y su izquierda sobre Manases. José intenta corregirlo, pero Jacob insiste, profetizando que aunque Manases sería grande, Efraín sería aún mayor y su descendencia formaría multitud de naciones. Jacob los bendice a ambos, pero da la primacía a Efraín. Capítulo 49. Profecía de Jacob acerca de sus hijos. Jacob reúne a sus hijos para pronunciar profecías y bendiciones individuales para cada una de las 12 tribus de Israel. Algunas de las profecías más destacadas incluyen: Rubén perderá su preeminencia por su pecado. Simeón y Leví serán esparcidos por su violencia. Judá recibirá el cetro y el legislador hasta la venida de Silo, muy la gerencia mesiánica, y será una tribu poderosa. José será una rama fructífera, bendecido abundantemente por Dios. Después de dar sus mandatos, Jacob reitera su deseo de ser sepultado en la cueva de Macpela en Canaán, junto a sus antepasados. Finalmente, expira y se reúne con su pueblo. Capítulo 50. Muerte y sepelio de Jacob y muerte de José. José llora sobre el cuerpo de su padre y ordena que lo embalsamen. Después de un periodo de luto, José pide permiso al faraón para llevar a su padre a Canaán para el sepelio, según el juramento. Una gran comitiva acompaña el cuerpo de Jacob hasta la cueva de Macpela, donde es sepultado. Al regresar a Egipto, los hermanos de José temen que ahora que su padre ha muerto, José se vengue de ellos por el mal que le hicieron. Le envían un mensaje pidiéndoles perdón. José los consuela llorando y diciéndoles: no teman. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotras pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Los tranquiliza y les promete que los sustentará. José vive 110 años en Egipto y vio a sus descendientes. Antes de morir, hace jurar en los hijos de Israel que cuando Dios los visite y los haga subir de Egipto a la tierra prometida, se llevarán sus huesos con ellos. José muere, es embalsamado y puesto en un ataúd en Egipto esperando el cumplimiento de la promesa.